Zacarías capítulo 8, vamos a leer los primeros, o yo leo para ustedes los primeros 8 versículos. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Cuál sería una expectativa honesta si usted no supiera el contenido del capítulo 8, una vez que usted termina el capítulo 7? Los ubico rápidamente, ¿verdad? En el capítulo 7 hubo un grupo que llegó con una pregunta acerca del ayuno. ¿Debemos ayunar en el 5º mes? Su pregunta era realmente hipócrita, ¿verdad? Como lo deja ver el profeta Zacarías por lo que el Señor le reveló. Ellos realmente no lo hacían para Dios, lo hacían para sí mismos. Y a partir del versículo 8 del capítulo 7, vuelve la palabra del Señor para decirles, ustedes saben cómo deben vivir. Juzgad conforme a la verdad, no opriman. No piensen mal en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Ellos eran como sus padres, con un corazón rebelde que lo endurecían más y más. ¿Y qué le pasó entonces a los padres de ellos por tal rebelión y dureza? Fueron entregados al exilio. Hubiera sido completamente natural si el capítulo 8 hubiera empezado y por tanto a ustedes también los volveré a entregar. Si eso hubiera dicho el Señor, no nos hubiera sido ninguna sorpresa. Pero en cambio el capítulo nos sorprende todavía más cuando Dios se revela con un mensaje como este para un pueblo como este. Yo habitaré entre ustedes. Ellos eran como sus padres, a quienes les vinieron muchos castigos y disciplinas por su desobediencia, la cual culminó con la cautividad en Babilonia. Ellos sufrieron, muchos de ellos sufrieron en carne propia el estar exiliados. Y si recordamos también el mensaje de Ageo, ellos ya habían padecido, ¿verdad? Algunas hambrunas, algunas sequías por causa de su dureza, de su temor. Este pueblo entonces era temeroso, desobediente. ¿Podía ser entonces que el Señor los iba a entregar de nuevo? Pero el capítulo 8, como les digo, sorprende con esta asombrosa gracia de Dios. Porque aunque este pueblo era temeroso, inconstante y duro de corazón, nuestro Dios no cambia. Él es el mismo Dios misericordioso que mantiene su palabra. A los que salva, los salva perfectamente. Aunque si bien por pruebas y aflicciones, los que son suyos gozarán de una eternidad sin más muerte y pecado. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Pues entonces que sea nuestra oración, que seamos maravillados por el Dios que hace esto posible. Porque esa es la pregunta con la que Él enfrenta. ¿Les parecerá a ustedes maravilloso cuando haga esto en aquellos días? El capítulo 8 como un todo contiene varios mensajes cortos, ¿verdad? Si lo notaron, constantemente yo estaba leyendo, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, y esa es la tónica por el resto del capítulo.
Y este nombre de Dios también se repite con mucha frecuencia, Jehová de los ejércitos. Conviene entonces recordar por qué ese título está ahí. Es un título que aparece muchas veces en los profetas menores. Pero de nuevo, si Dios se está revelando de esa manera, nosotros no debemos olvidar qué implica que Dios diga que Él es Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Recordemos que esto no tiene que ver solamente con el dominio del Señor sobre la creación, sobre los cuerpos celestes en particular, sino que Dios es soberano. Él gobierna no solamente sobre los cuerpos celestes, Él también tiene el dominio sobre los gobiernos terrenales. Él gobierna a todas sus criaturas y eso nos incluye a nosotros. Su voluntad se hace en los cielos y en la tierra. Dios no es solo creador, sino también gobernador. Y Él da el poder a quien quiere y pone a quien quiere donde desea ponerlo. Y este Dios supremo es quien nos habla a nosotros en la palabra de Dios, en términos que nosotros podamos entender. La otra característica es que no tenemos fecha para este mensaje o esta serie de mensajes. El capítulo 8 dice, vino a mí palabra de Jehová. La primera parte de Zacarías pone fechas para varios de los mensajes, pero este no. Sin embargo, creo que es bastante natural verlo como una recopilación de diversos mensajes de Zacarías a lo largo de su ministerio, pero que ahora se agruparon para venir como una respuesta ante la consulta del ayuno. Más adelante en el capítulo 8 vuelve el Señor a tocar el tema del ayuno, aunque posiblemente ya por este año no lo vayamos a estudiar. ¿Cómo entonces podemos nosotros estudiar esta porción? Hay 3 secciones que se pueden identificar. La primera, que será la que estudiaremos hoy, son estos primeros 8 versículos. Y haremos 3 preguntas para ayudarnos a entender este pasaje. En primer lugar, ¿por qué Dios actúa a favor de su pueblo? ¿Por qué Dios actúa a favor de su pueblo? En segundo lugar, ¿qué hará Dios a favor de su pueblo? Y por último, ¿por qué morará Dios con su pueblo? Sin embargo, convencidos de que esto que fue dicho, aquel remanente, es para el pueblo del Señor en todo tiempo, nosotros podemos cambiar esas preguntas para hacerlas más relevantes para nosotros. Usted puede incluirse en esas preguntas. ¿Por qué Dios actúa con favor para con nosotros? ¿Por qué Dios hará favor con nosotros? ¿Y qué es el favor que Dios hará con nosotros? Y finalmente, ¿por qué Dios morará con nosotros? Veamos cómo empieza entonces el capítulo. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. ¿Por qué actúa Dios a favor de nosotros, de los que somos su pueblo? Porque Él tiene un gran celo por los suyos. Esta expresión no es la primera vez que Zacarías la utiliza. Si nos regresamos al capítulo 1, ¿qué es lo que nosotros leemos en el versículo 14? Zacarías 1:14. Y me dijo el ángel, ¿verdad? Esta es la primera visión de las 8 visiones que tuvo el profeta. Así me dijo el ángel que hablaba conmigo. Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Pero aquí en el capítulo 8, como en el capítulo 1, nosotros hacemos bien, si este celo que leemos ahí, lo entendemos, ¿verdad? Más no como Dios celándonos a nosotros, sino como Él, el que es celoso por su pueblo. O sea, siento gran celo por Jerusalén. Era la forma en que podíamos leerlo en el capítulo 1. Y para que tengamos una idea, porque es que la expresión que está empleada ahí es muy fuerte. Si ustedes compararan cómo también aparece esto en otras versiones, hay algunas que hasta lo dejan a uno con impacto. Por ejemplo, vean la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor Todopoderoso, siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. O la Biblia textual, porque uno diría, bueno, la Nueva Versión Internacional quizás no es una equivalencia formal, es más dinámica, pero la Biblia textual, así dice Yahvé, Sebaot,
He celado a Sión apasionadamente. Siento por ella un celo arrebatador. Algo debe quedar claro, nosotros no podemos tomar estas expresiones literales como si afirmaran que el Señor experimentara tales arrebatos emocionales, porque ese no es el Dios de las Escrituras. Porque en otras partes, este mismo Dios que nos dice que es celoso, nos dice que porque Él es celoso, precisamente por eso entregó al pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 5, si alguno desea buscarlo, si no pueden escuchar, en Ezequiel capítulo 5, versículos 13 y 14, el Señor también habla acerca de sus celos, pero aquí no es celos porque otras naciones le hayan hecho mal a Jerusalén, sino que estos celos son contra Jerusalén. Dice así: y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando se cumpla en ellos mi enojo. ¿Quiénes son ellos? De nuevo, los de Jerusalén. Y se cumplirá mi furor. Versículo 14, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte. Yo los voy a entregar. Entonces, como les digo, no puede ser que el cuadro que se nos esté presentando es de un Dios que, dependiendo de su estado de humor, a veces ese celo es para castigo y a veces ese celo es para defender a los suyos. De nuevo, nuestro Dios no cambia en su ser. Es un Dios inmutable e impasible. Sin embargo, la expresión está ahí por una razón, porque es para que nosotros entendamos. Cuando ese tipo de expresiones antropomórficas o más formalmente antropopáticas, es decir, que se le atribuye a Dios emociones como las nuestras, se hace con un fin. Es decir, se utiliza una frase que es impropia de Dios para ayudarnos a entender algo acerca de Dios. Dios es como un marido que no es indiferente a lo que le sucede a su esposa. Dios afirma apropiadamente de Él que es un Dios celoso, que es un Dios celoso por su nombre, pero también que es celoso por los suyos. Es decir, que tiene por su pueblo un amor inalterable por los redimidos y por tanto actúa por ellos cuando otros los oprimen y los maltratan. ¿Por qué actúa Dios a favor de su pueblo? Porque nos ama. Jehová protege ferozmente a su pueblo. Todas las naciones que vengan contra Israel experimentarán la ira de Dios. Eso era lo que afirmaba, ¿verdad? El capítulo 1, y aquí se vuelve a recordar. Yo tengo un gran celo por mi pueblo y estoy airado contra las naciones que la han oprimido. Solo esta profecía inicial con la que inicia esta sección debería dejarnos boquiabiertos. Dios nos ama de tal manera y por tanto siempre actúa a nuestro favor. Antes de Cristo nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo usted puede decir: Dios está por mí. Y eso nunca debería dejar de asombrarlo. Jehová de los ejércitos, el soberano de todo, por mí. Ahora, ¿qué va a hacer Dios a favor de su pueblo? Dice el versículo 3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. El Señor dice que los va a restaurar. El Señor dice que a su pueblo, a su iglesia, no la va a dejar como está. Él nos restaurará. De hecho, vean cómo se expresa aquí, que está como si fuera algo ya completado. Yo he restaurado a Sión. Pero esto hay que tomarlo en conjunto con el siguiente verbo que también está en futuro: moraré.
El Señor vendrá y morará con nosotros. Un día Él estará con nosotros, entre nosotros, para nunca más dejar a su pueblo en esa presencia particular y especial. Y esta es la sustancia, hermanos y amigos, de esa promesa que va desarrollando la palabra de Dios a lo largo de sus páginas, empezando desde Génesis. Yo entre ustedes, Jehová entre nosotros, habitaré entre ustedes. Lo que se perdió en Edén será recuperado. Esa comunión sin obstáculo de la que llegó a gozar Adán y Eva, de que la presencia de Dios se paseaba por ese huerto y ellos no huían a la presencia de Dios, un día será restaurado, será recuperado. Ya Zacarías también había comunicado este morar de Dios como parte de su tercera visión, ¿verdad? Regresemos a Zacarías capítulo 2. El Señor no solamente nos recuerda que como el Dios celoso que es y que nos defiende como la niña de su ojo, ¿verdad? Esa es la expresión que tenemos en esa visión. Él también nos dice que habitará con su pueblo. Versículo 10, Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Por eso les digo, lo que hay aquí es una recopilación de mensajes que el profeta Zacarías había estado dando a este pueblo, pero ahora vienen de nuevo para confrontar la incredulidad de ellos, de que tal cosa sería posible, de que un día realmente esa restauración sería plena. Lo otro que vemos, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer es que Él nos cambia el nombre, como un todo, al pueblo, al lugar de su habitación. Porque Él dice, ¿verdad?, que ha restaurado a Sión, que morará en medio de Jerusalén, y ahora dice que Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte se llamará monte de santidad. De nuevo, los cambios de nombre en la Biblia son significativos, en especial cuando provienen de Dios mismo, dando esa indicación del cambio de nombre. ¿Cuál es uno de los primeros que tenemos nosotros? Tenemos Abraham, ¿verdad?, que es cambiado a Abraham. Yo sé que en español, por nuestra H muda, no es muy evidente, pero ¿verdad?, se le pone una H con una A adicionalmente al nombre de Abraham. Él pasa de ser un padre enaltecido a un padre de muchedumbres. Y a su esposa también, de Sarai, pasa a ser Sara. Eso indica un cambio de estado, o sea, la relación está cambiando. Hay un punto central en la historia de redención que ahí está aconteciendo. Otro muy significativo lo tenemos en el caso de Jacob, ¿verdad? El engañador, el que toma por el calcañar, así es como le llamaron. Pero luego, ¿cómo se pasa a ser llamado? ¿Cuál es el nombre que el ángel de Jehová, que se nos confirma, ¿verdad?, que ese es el varón que peleó con él? Fue Dios mismo, ¿verdad?, la segunda persona de la deidad. Ya no será tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y el nombre es muy particular porque es un juego de palabras. Puede entenderse como aquel que lucha con Dios. Claramente, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta el relato. Jacob estuvo luchando físicamente con este varón. Pero también se puede entender como Dios lucha. Dios lucha a favor de su pueblo. Muy apropiado con lo que estamos leyendo aquí acerca de este Dios celoso y defensor de los suyos. Y a Jerusalén también se le cambia el nombre. Recordemos que un nombre antiguo que tenía era Salem, ¿verdad?, de donde era Melquisedec. Pero Jerusalén, ¿verdad?, literalmente significa ciudad de la paz. Pero aquí ahora particularmente se le va a llamar ciudad de la verdad. Y el monte sobre el cual está asentada, monte de santidad. Y esto nos lleva a considerar también lo que Dios está haciendo con ellos y lo que hará con nosotros. Aquellos que no amaban la verdad, ahora van a amar la verdad. Aquellos que no eran santos, ahora van a ser santos. Porque eso es lo que está implicado. O sea, si el Señor ahora está cambiando el nombre de esta manera, es porque ese es el cambio que está efectuando en los que la habitan. Es el monte de santidad, o la tierra santa, como es llamado en Zacarías 2:12. Dios es santo y nosotros no, pero la salvación
es Dios apartándonos del mundo y del pecado para Él. Eso es la santidad, apartados, pero apartados para. Solamente separados del mundo, sino apartados para Dios. Y es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Este lugar va a ser conocido como el monte de santidad, aquellos que han sido apartados para Él. Va a ser conocido como la ciudad de la verdad, aquellos en los que ya no hay más engaño. Que no perdamos el punto. El nombre de santidad no es por la tierra en sí, no es por el lugar donde ellos van a estar. Es primeramente por la presencia de Dios, como también el Señor se lo reveló a Moisés cuando vio la zarza ardiendo. ¿Qué le dijo? Un momento, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás es santa. ¿Por qué era santa? Porque Dios estaba ahí. Entonces, es el monte de santidad porque Dios está ahí. Es Dios quien mora. Pero como les digo, el asunto es que el nombre está cambiando también por lo que Dios hace en nosotros, por aquellos que la habitan. Llama la atención que en Joel capítulo 3 nosotros tenemos la siguiente profecía. En el libro de Joel capítulo 3 versículo 17 dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Pero ¿qué más dice? Y extraños no pasarán más por ella. Extraños no pasarán más por ella. Entonces, de nuevo, es el monte de santidad porque Dios está ahí, pero también a los que Él hace habitar ahí, Él los hace santos. Estos son los que morarán en la tierra prometida. La pregunta es, ¿está caminando usted en santidad e integridad? ¿Es usted uno del que se podría decir, sí, como está viviendo, refleja que en efecto su camino tiene como fin llegar a morar en la tierra de verdad y santidad? Otro aspecto interesante que se nos hace ver, ¿verdad?, en este pasaje es la multitud de diversas edades que van a vivir ahí. Se nos dicen que van a habitar ancianos y ancianas con su bordón y niños que estarán jugando en sus calles. Y son niños pequeños, o sea, la idea de esa palabra ahí, de esos niños, incluso a veces se puede utilizar de niños tan pequeños como incluso aquellos que son, a los que ya se les quita el pecho. Esa es la palabra que se usa incluso hasta para Isaac, cuando el niño fue destetado. Entonces, así de pequeñitos pueden ser esos niños. Ahora, ¿cuál es el punto principal con este cuadro? Ancianos caminando con bordón y niños jugando en las calles. Como les decía, el nombre de Jerusalén es ciudad de paz. Sin embargo, si algo no había en aquellas épocas era paz. Constantemente había acechos de pueblos invasores. El cuadro entonces que se nos presenta es que el Señor va a dar tal paz y seguridad a su pueblo que esto será posible. Ancianos que puedan caminar con toda libertad en las calles, niños que puedan jugar en las calles también sin ningún temor a que venga un pueblo invasor, a que venga otra vez la amenaza de la guerra a destruir esta paz para ellos. Recordemos, una vida longeva y los hijos son bendiciones características en la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y aquel que ama la sabiduría verá largos días. Proverbios 3:2. ¿No ven en eso un cuadro bonito? O sea, yo espero que ustedes se lo estén por lo menos imaginando. O sea, hagan el esfuerzo de imaginarse un lugar en el que está la tranquilidad que usted puede ver en efecto, ancianitos caminando con su bordón y niños jugando en la calle. Porque yo sé que varios con nostalgia pueden decir que se acuerdan de esos días en que uno se sentía más tranquilo dejando a los niños jugar afuera. Algunos de nosotros todavía nos dejaban ahí. Y no había tanta preocupación, ¿dónde andará metido, verdad? Pero yo no creo, al menos por la impresión que me da, que muchos padres se permiten algo como eso en ese tiempo. Uno más bien a veces se extraña cuando ve en la calle un niño caminando, ¿dónde estará el papá?
Pero aparte de este punto principal, de esa paz que se nos ilustra aquí, hay otros cuadros similares también en la palabra de Dios que nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva siendo habitadas por personas de distinta edad. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 65, Isaías 65, versículos 19 y 20. ¿Verdad? Algunos tendrán ahí un subtítulo, cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? El Señor dice, yo haré los cielos nuevos y una tierra nueva. De lo pasado no habrá memoria. Versículo 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, tales imágenes como las que tenemos en Zacarías, en Isaías, son simbólicas, ¿verdad? Hay algo que debemos entender, que no podemos tomarlas 100% al pie de la letra, porque difícilmente podría uno concebir ancianos con bordón en los cielos nuevos y nueva tierra. No porque haya algo contra los bordones como tal. El asunto es que si nuestros cuerpos van a ser glorificados, realmente no vamos a necesitar bordones. Y porque en los cielos nuevos y la nueva tierra no habrá muerte. O sea, no habrá niño. ¿Qué es un niño de 100 años que muera? ¿Qué es eso? O sea, no hay muerte ya. Pero ¿qué es lo que se nos está diciendo? Era lo que ellos no conocían. Es que, de nuevo, nosotros no entendemos algunas cosas porque los días que vivimos han cambiado en algún sentido para bien, pero a veces nos obstaculizan apreciar todas las implicaciones del mensaje de esperanza que la Escritura contiene. Porque cuando usted vive amenazado por la guerra, como tristemente sucede, todavía no hace mucho teníamos noticias de bombardeos, ¿quiénes son los que fallecen? ¿Qué es lo que le quebranta a usted de ver de esas imágenes? Niños muertos. Pero un día no será más. No habrá niños que mueran, ni ancianos que mueran. Lo que podamos decir después de ahí es especulación realmente. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? No lo sabemos totalmente. Algunos argumentan que siendo la vejez parte de las consecuencias del deterioro por la caída, que nuestras apariencias serán como las de personas maduras, adultas, pero sin envejecer. Así como Adán fue creado, ¿verdad? No como un niñito, era ya un hombre maduro. Posiblemente que esa pueda ser la apariencia. Pero puede ser que estos cuadros, con esta variedad que nos presenta, hablándonos de niños y de ancianos, nos deje ver que, en cierto modo, puede ser que retengamos en parte la apariencia que tuvimos al momento de partir con el Señor. Y hasta incluso algo de la condición. O sea, el Señor Jesucristo retuvo las heridas en sus manos y en su costado. Lo podían reconocer, aunque no siempre. O sea, era el Jesús que conocían, pero a la vez no era el Jesús que recordaban. Pero como les digo, hermanos, más de ahí realmente es especular, no nos debe distraer del punto más importante. En esos cielos nuevos y en esa tierra nueva habitaremos en paz. En una paz que no hemos conocido hasta ahora. Aunque ciertamente tenemos el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es la paz, y el Señor Jesucristo nos ha prometido su paz, pero como les digo, un día será plena, plena. Y esto destaca más cuando consideramos de dónde vienen estos que son salvados. O sea, ¿qué es lo que hace el Señor con los que salva? No solamente les da esta vida eterna, les guarda en paz, sin más muerte ya, sino que los trae de distintas partes. Vean el versículo 7,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Él los trae de distintas partes. De nuevo, si recordamos los términos del pacto con Israel, el Señor les había dicho a ellos en varias ocasiones que Él no los iba a olvidar, que allá donde estuvieran, Él los iba a recoger. Yo los voy a traer, de donde quiera que estén, de donde quiera que yo los haya esparcido. Sin embargo, yo entiendo que este versículo está diciendo más que simplemente el hecho de decirles, no importa donde los haya enviado el exilio, yo los voy a traer, sino que el cuadro es más amplio. El Señor está diciendo, yo voy a traer a salvados de distintas partes, de distintas naciones. ¿Por qué? Porque la promesa original no era simplemente la salvación a un grupo étnico particular, sino que a través de uno serían benditas todas las naciones. Y de nuevo, esto Zacarías ya también lo dijo. Si regresamos a la tercera visión, vean lo que el Señor dice inmediatamente después de decir que va a morar entre ellos. Versículo 10. Nuevamente, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y luego, ¿qué? Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Muchas naciones. Y me serán, ¿por cuánto? ¿Por pueblos? No, por pueblo. Y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Eso es lo que el Señor hará. Él tiene un gran celo por nosotros. Por ese celo, Él nos dice, yo los voy a salvar perfectamente. Serán hombres y mujeres de verdad, santos para mí, y habitarán en paz. En paz, personas de distintas naciones y de distintas condiciones. ¿Cómo es eso posible? Ya no hay más enemistad entre ellos. El Señor lo hace posible. Pero finalmente, la última pregunta que les anuncié para estudiar nuestro pasaje es, ¿y por qué Dios morará con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué dentro de todas estas bendiciones particularmente el Señor sigue recordando y yo habitaré entre nosotros? Porque es de nuevo hermoso el cuadro. Un lugar donde reina la paz, la santidad, la verdad, sin muerte ni pecado. Pero tal parece que a veces no creemos ese mensaje de corazón. A veces nos parecemos a este remanente que está siendo aquí confrontado, que pone sus miradas en las circunstancias actuales y parece a veces difícil creer que todo esto tan bueno que leemos aquí realmente se vaya a cumplir. Porque pensemos, si este remanente ponía la mirada en ellos, ¿qué era lo que iban a ver? Bueno, que primero eran pocos en número, que a duras penas habían logrado reconstruir el templo. Y habiendo finalizado eso, ¿con qué iban a seguir? Con los muros, que es lo que ustedes leen en Nehemías. Después de terminar con el templo, ahora sigue el muro. Y ahí también vino más oposición y vinieron más dificultades. Puede ser que algunos reaccionaran con un asombro teñido de desconfianza cuando el profeta Zacarías anunciaba todas estas bendiciones, cuando venía con estos mensajes del Señor diciendo, yo voy a partir los cuernos de las naciones, yo voy a habitar entre ustedes, yo voy a poner fin a la maldad, ¿verdad? Aquel cuadro de la mujer que era encerrada, yo le voy a poner fin a todo eso y finalmente mi espíritu será reposado. Quizás algunos eran incrédulos. Porque vean lo que dice el Señor en el versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Les va a parecer maravilloso. ¿Por qué Dios morará con nosotros?
Primero, porque Él es poderoso para salvar, porque Él dice, yo lo voy a cumplir, yo los voy a traer. Con el brazo de mi poder, yo los voy a reunir nuevamente y voy a morar entre ustedes. Y segundo, ¿por qué? Porque Él lo había prometido. Porque Dios es fiel, Dios no da a torcer su palabra. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Y como les digo, Él desde Génesis nos está diciendo, yo voy a habitar entre ustedes. ¿Qué es lo que debemos esperar? Que Dios va a habitar entre nosotros. No hay otra más, porque Él cumple lo que promete. Pero para poder cumplir lo que se promete, en primer lugar tiene que ser poderoso. Y esto es lo que este pasaje nos recuerda. Este Dios es poderoso para salvar. Esta palabra maravilla que tenemos aquí, dependiendo del contexto, a veces se puede traducir como dificultad. O a veces hasta como milagro. ¿Saben quién hace esta pregunta también? Sara. O mejor dicho, Dios se la hace a Sara, porque es lo mismo que está pasando aquí. Así como Dios le está preguntando al remanente, ¿esto les parece maravilloso? Fue lo que Dios le preguntó a Sara cuando ella se rió, cuando llegó la noticia de que ella iba a ser madre. Y eso fue lo que el Señor le preguntó. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Por eso la pregunta aquí la podemos entender de la misma manera. Si esto le parecerá difícil a los ojos del remanente, porque fue lo mismo que Dios le preguntó a Sara. ¿Esto les parece difícil? ¿Sabes qué va a pasar? De aquí a un año darás a luz un hijo y será su nombre Isaac. Es la misma pregunta que también el Señor a través de Jeremías tuvo que hacerle al pueblo cuando estaba a punto de caer cautivo. Recuerden que Jeremías, ¿verdad?, vive la caída misma de Jerusalén. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Vamos a Jeremías, capítulo 32. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios les dice lo que les va a pasar. Ustedes van a caer cautivos de Babilonia. Pero ese no es el fin de todo. Habrá un día de restauración. Entonces ahí lo pueden ver. Jeremías 32, 26, 27 dice, vino palabra de Jeremías, de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Versículo 37. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Puede ser que ellos estén diciendo, es que lo que vemos es algo parcial. Ciertamente el Señor nos ha hecho regresar a Jerusalén, pero no tenemos este corazón todavía. No vemos esa paz todavía aún cumplida. Pero el Señor está diciendo, yo lo voy a hacer. No me he olvidado de mi palabra. Yo cumplo lo que prometo. No hay imposible para Dios. Todo lo que es conforme a su ser, Él lo hará. Como dice un reformador, nosotros, en lugar de hacer lo que hace este pueblo, de escuchar este mensaje y tener dudas, tenemos que recordar lo que el Señor hizo con Abraham al tratar con él. No solo Sara se rió, Abraham también fue incrédulo en un momento. Pero luego nos dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza y que su fe no se debilitó al ver su cuerpo ya viejo, siendo de casi 100 años. Es importante. Hay un momento que Abraham considera lo que el Señor ha prometido. Y él ve su cuerpo, pero él dice, no es imposible para Dios. Más bien dice Romanos
capítulo 4, sino que se fortaleció en fe, y de este modo, dice el reformador, para que las promesas de Dios penetren en nuestros corazones y echen allí profundas raíces, debemos decir adiós a nuestro propio juicio, porque mientras seamos sabios en nosotros mismos y nos apoyemos en los medios terrenales, el poder de Dios se desvanece como de nuestra vista. Debemos considerar no lo que es probable, no lo que trae la naturaleza, no lo que es usual, sino lo que Dios puede hacer, lo que su poder infinito puede efectuar. Eso es ver con los ojos de la fe. Usted ve las circunstancias, usted ve su debilidad, usted dice, no es posible, pero yo veo lo que Dios ha dicho y yo digo, es posible, porque Él lo ha dicho y tiene el poder de llevarlo a cabo. Debemos poner nuestra mirada en lo que Dios puede hacer. Pero como les digo, a veces somos como este pueblo, duro. Como les digo, la misma palabra que tenemos aquí como algo maravilloso es la palabra maravilla de las señales que Dios hizo en Egipto. Dios hizo maravillas en Egipto, es decir, hizo cosas difíciles para nosotros hacer, imposibles para nosotros hacer, pero posibles para Dios. Y sin embargo, ¿qué era lo que este pueblo pasaba diciendo en el desierto? No hay agua, nos vamos a morir de sed. Claro, cuando Dios había hecho toda una serie de prodigios mostrando todo el poder para salvarles. No hay comida, nos vamos a morir de hambre. Les llega el maná. Bueno, está bien, tenemos pan, pero ¿puede Dios dar carne? Esa es la realidad. De este modo, sin los ojos de la fe, no parece posible una realidad superior y más excelente. Sin los ojos de la fe, esto que estamos leyendo aquí no es posible. Un mundo sin muerte, sin pecado, todos habitando en paz, con Dios en medio de nosotros, imposible para nosotros, pero no para Dios. Porque por la fe nosotros creemos que seremos resucitados como creemos que Cristo lo fue. Porque Dios tiene todo poder para hacerlo. El que hizo dar a luz a Sara, el que los hizo regresar de Babilonia, es quien tiene el poder para vencer toda oposición. No hay nación ni pecador cuyo cuerno Dios no pueda quebrantar. Y Él es quien tiene poder para dar vida a los suyos para siempre. Pero como les digo, no se trata solo de que Dios tiene el poder para llevarlo a cabo. Las dos cosas están ligadas. Primero, que Dios no miente. Lo que Él dice, lo hace. Pero para poder hacerlo hay que tener el poder. Dios tiene el poder. Lo otro entonces ya cae por su propio peso. Dios lo hará, porque Él es un Dios fiel. Me serán por pueblo y yo les seré por Dios. De nuevo, la gran promesa que se nos revela desde Génesis. Abraham le dijo, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. El centro de la promesa es Dios siendo Dios nuestro y el pueblo habitando en el lugar que Dios les da. Y se los recuerda luego por medio de Moisés, cuando están por salir de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los tomaré por mi pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías 8:8? Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. La promesa una y otra vez y así sucesivamente a lo largo de las páginas de la Escritura hasta que culmina ¿con qué? Con el pueblo de Dios en el lugar de Dios, con Dios en medio de ellos, con Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero era necesario que Dios hiciera un pacto. Ustedes leyeron como lo decía en Jeremías. Dios lo está prometiendo, dice, con alma y corazón. Que, de nuevo, otra expresión para que nosotros entendamos. Dios no tenía que comprometerse. Sin embargo, porque precisamente somos así de débiles, así de incrédulos, para mayor seguridad nuestra, Dios dice, yo me comprometo a hacerlo. Para tratar con nuestros incrédulos corazones.
Yo los invito a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 nos da a nosotros mayor luz de lo que sucede en Génesis 15. En Génesis 15 hay unos animales que son partidos y Dios pasa en medio de ellos. Solo Dios pasa, Abraham no. Hebreos capítulo 6. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, ¿hay algo imposible para Dios? Sí, es imposible que mienta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué juró Dios? Por nuestra debilidad, para que tengamos como segura y firme ancla del alma estas dos cosas inmutables. Primero, que es imposible que Dios mienta, y segundo, es imposible que Dios cambie. Porque Dios no miente y porque Dios no cambia, tenemos certeza que esto que hemos leído aquí en Zacarías capítulo 8, dicho 500 años antes de que Cristo naciera, sigue siendo verdad. Y sigue siendo verdad hoy. Él cumplirá. Cristo, la simiente de Abraham, este precursor, es quien abre el camino para nosotros y por quien es segura la promesa. Por lo tanto, usted, mi hermano, si ha creído en Cristo, usted puede decir que un día morará con cuerpo glorificado en la ciudad de santidad, justicia y verdad, y Cristo, nuestro Emmanuel, estará ahí con nosotros. ¿Están maravillados? De nuevo, yo humanamente no puedo fabricar, y de poco valor tendría fabricar alguna respuesta emocional en ustedes cuando estas verdades no son dichas. Pero yo espero que el hecho de que si alguno después de leer estos pasajes permanece como si nada, caiga en cuenta de cuán duro puede ser nuestro corazón, de que precisamente esa pregunta también es para nosotros. ¿Les parecerá maravilloso a los ojos del remanente? Hay algunos que estarán diciendo en sus adentros, muy bonito, pero qué difícil de creer. Sí, la incredulidad humana a veces es igualmente asombrosa. Cristo se asombró por la fe del centurión, leemos nosotros, pero también se asombró de la incredulidad de aquellos a los que ministró. Dios nos ha dicho que nuestros corazones son duros. Y precisamente, ahora que estamos en Hebreos, el autor de Hebreos toma ocasión para recordarle a sus hermanos, consideren lo que pasó con aquel pueblo en el desierto, aquellos que vieron las maravillas de Dios, porque no todos entraron en el reposo. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, con este mensaje de esperanza y de consuelo? Este mensaje debemos tomarlo para estarnos exhortando unos a otros
Cristo viene, hermano, Cristo viene, no claudiques, sigamos perseverando, un día estaremos con Él. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ese es nuestro deber, exhortarnos unos a otros para estar elevando nuestra mirada, para no estar absorbidos por las cosas de este mundo, para que nuestra fe no sea debilitada al considerar las circunstancias actuales. Dice Calvino, esto merece atención, porque si queremos arrancar la incredulidad de raíz de nuestros corazones, debemos empezar por este punto, elevar nuestros pensamientos por encima del mundo. Sí, decir adiós a nuestro propio juicio y simplemente abrazar lo que Dios promete, porque su poder debe llevarnos a tal altura que no tengamos ninguna duda de que lo que nos parece imposible se cumplirá con seguridad. Hermano, no hemos entrado todavía, pero está cada día más cerca. No sea usted de los que no alcanzarán este reposo prometido, porque Dios tiene tal poder para llevarlo a cabo. Crea, un día estaremos con Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por confrontarnos con nuestro duro corazón, poniendo en duda tus promesas inalterables, ciertas en Cristo Jesús. Que muchos aquí tristemente pueden estar escuchándolas domingo tras domingo, acallando sus conciencias de pecado, pero no anticipando realmente una vida de gloria y santidad. Pero tú eres el Dios de los imposibles. Porque así como los discípulos le preguntaron a Cristo, esa respuesta es para nosotros hoy. No podemos nosotros salvar a alguien, pero no es imposible para ti hacerlo. Porque aquí muchos somos testimonios vivos de tu poder para salvar. Que nuestra esperanza de esa salvación que se consumará siga creciendo día con día, y nos exhortemos unos a otros, como también tú nos instruyes a hacerlo, para que no haya entre nosotros aquellos que por incredulidad no entrarán en ese reposo. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.